Hay una denuncia hecha por el presidente, mejor dicho, por el ARI, y está con nosotros el presidente, precisamente, Gregorio Hernández Maqueda. Gregorio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Un gusto estar con ustedes. Acá estamos con José Ravalli charlando sobre el tema que les compete a ustedes, precisamente porque han presentado una denuncia penal, ¿no? En realidad, Gustavo, lo que hemos presentado es una impugnación al pliego porque creemos que la legislatura lo debe rechazar porque viola el principio básico de la República, que es la separación de poderes, y esto tanto vos, Ricardo, como José lo tienen muy claro. ¿Cómo puede ser que un empleado del gobernador, por más que le llamemos procurador del Tesoro, es un subordinado directo del gobernador, titular del Poder Ejecutivo, pase a nombrar directamente en la cabeza del Ministerio Público que integra el Poder Judicial y que lo debe controlar en caso de que se cometa algún delito de corrupción por parte de él o de sus funcionarios, hasta hoy colegas de él? Es decir, se viola el principio de pesos y contrapesos, de equilibrio de poderes, de control recíproco de poderes. Bueno, estos son los pilares fundamentales que los países más desarrollados del mundo ya los saldaron hace 300 años. Nosotros parece ser que tenemos que volver a la instrucción cívica más básica de qué nos caracteriza para ser una república y que una republiqueta autoritaria o una fachada de democracia republicana que en el fondo es una terrible autocracia. Sí, queda claro una cosa, acá tanto a nivel nacional como provincial los funcionarios no quieren ser investigados. Esa es la cuestión de fondo, porque si en Córdoba, la pregunta es, ¿hay corrupción en Córdoba? ¿Hay abuso de poder en Córdoba? Los millonarios contratos que el Estado provincial celebra con empresas privadas, llámese Aguas Cordobesas para el agua, llámese Colector, aunque ahora cambió el nombre, para la recaudación de impuestos, llámese Caminos de las Sierras, como quieran llamarlo, estas empresas celebran contratos que reciben plata no del gobernador, plata de todos los cordobeses, que laburan todos los días y que son esquilmados por la Dirección de Rentas, con ingresos brutos, con cualquier persona que celebra un contrato de alquiler, tiene que pagar el impuesto al sello. Bueno, toda esa plata la maneja el gobernador. El gobernador decide los contratos, a dónde se va la plata para prestar los servicios o para hacer las obras públicas. Después, si se produce un hecho de corrupción, un soborno, una coima, una negociación incompatible, ¿quién va a investigar esos delitos? ¿Quién lo va a investigar? Juan Manuel Delgado. ¿Quién es Juan Manuel Delgado? Empleado del gobernador de Córdoba. Bueno, esto es claro como el agua, que hay una incompatibilidad manifiesta. Ahora, también, Gregorio, me parece que hay un llamativo silencio desde que estalló esta cuestión de que en el ANSES muestran de que esta persona, del año 2018, 2019, percibió estas asignaciones, que debiera salir a aclararlo, porque por allí pareciera ser que es un tema menor, porque fue hace un tiempo, pero me parece que también hace a una gravedad institucional si esta persona es nombrada con esta situación. Bueno, la verdad es que en cuanto a esa información, a nosotros nos llegó probablemente igual que ustedes, a nosotros no nos consta, no hemos visto la constancia, creemos que va a tener que dar explicaciones en la entrevista y por supuesto que es un hecho de gravedad si hubo alguna irregularidad de percibir ilegítimamente o ilegalmente dinero que debió haber ido a necesitados, pero como te digo, José, yo soy prudente en esto porque en este punto sí, porque es una información a la cual nosotros no hemos tenido acceso y no nos consta. Supongamos que como decía José, y esto es cierto, que bueno, ha sido denunciado por hoy Jorge Martínez en su programa, lo denunció abiertamente de que tenía al menos, creo, la constancia de que había recibido la asignación universal por hijo. Pero esto, más allá del episodio que es absolutamente grave, más allá de eso, el tema aquí es la capacidad del funcionario para cumplir precisamente un cargo de estas características que es de tanta importancia
de tanta importancia desde el punto de vista judicial, que le pone de relieve concretamente que no da ni siquiera curricularmente la fortaleza que necesita precisamente un ministerio público. Ahora, yo creo que, volviendo a la pregunta anterior, si no hubiera corrupción y si no hubiera problemas de abuso de poder en Córdoba, bueno, pongamos a cualquiera que se dedique a investigar delitos contra la propiedad, robo de celulares, sobre todo contra la gente que vive en la pobreza. Bueno, eso es fácil, eso lo puede hacer cualquiera. Ahora, ¿qué requiere un verdadero fiscal general? Un verdadero fiscal general requiere coraje, requiere valentía, requiere capacidad de mando, requiere inteligencia para descubrir y enfrentar a las mafias, porque estamos hablando de delitos de guante blanco, los llamados delitos del poder. Esto es lo que caracteriza un Estado de Derecho, que los funcionarios están subordinados al Código Penal, a la Constitución, y que son sancionados cuando lo violan. Respecto a tu pregunta, Ricardo, yo considero que la tarea fundamental del fiscal general es diseñar la política criminal. Esto es, definir qué delitos se van a perseguir prioritariamente, porque los recursos son escasos, con qué fondos, con qué personal, cómo se va a capacitar, cuáles son las estrategias para poder investigar. La corrupción, por definición, deja poco rastro, es muy difícil en general. La impunidad es la regla, no solo en Córdoba, sino en el mundo, con lo cual requiere de una astucia muy especial. Y bueno, cuando vemos una persona, como repito, nosotros no estamos hablando mal de la persona, estamos diciendo que no es la persona idónea para el cargo. Quizá la persona sea excelente, yo no la conozco. Ahora hay algunos que dicen que porque es católico, otros que porque es aportante de Cambiemos, otro porque es de los desarrollistas, otro porque es de la Bolsa de Comercio, hay que apoyarlo. La verdad es que ninguno de esos puntos son relevantes. Acá se trata de si es la persona apta para cumplir semejante cargo. Ahora, Gregorio, digamos, en lo práctico, en la realidad, en lo fáctico, va a ser propuesto, se van a esgrimir estas impugnaciones, tiene mayoría en la unicameral el oficialismo, con lo cual, que si lo quieren aprobar, lo van a aprobar y lo van a nombrar. Digo, es un circuito también viciado, que por más que se levanten voces, salvo que haya un delito realmente, es muy difícil que esta persona o cualquier otra que se nombre, que no tenga los legajos como corresponden, termine siendo funcionario. Entonces, algo habrá que cambiar también en esencia para que esto no siga ocurriendo. Porque no es el primer fiscal general que puede tener, entre comillas, si vos querés llamarle connivencia, o por lo menos alineado al Poder Ejecutivo. Dos cosas. La primera, ahí nos cabe una responsabilidad fundamental a la oposición, porque la respuesta es política. El principal de los equilibrios en una república no es el control horizontal entre Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, sino entre oficialismo y oposición. Si no hay en una democracia dos coaliciones con fuerzas proporcionales que puedan tener la capacidad de alternarse en el poder y de controlarse una a otra, bueno, existen los desbalances y las hegemonías y los abusos que existen hoy, en donde hay una voz que directamente no es escuchada y que el oficialismo con mano de hierro aplica su mayoría de manera automática, sin debate y sin escuchar razones, sin buscar la verdad, porque en definitiva la política no debe abandonar el ideal de la búsqueda de la verdad. Ahora bien, eso en cuanto al sistema, y nos cabe a la oposición que se ha fragmentado, que se mantiene fragmentada en internas, que se atomiza, que prioriza las candidaturas, los egos, las vanidades, por sobre la república, en este caso la provincia. Y lo segundo es que sin duda que hay un patrón que es el que hace saltar las alarmas, porque la cuestión de Delgado no es un hecho aislado. Ya son 4 de los ministros del Tribunal Superior de Justicia que fueron funcionarios del peronismo en el poder. Es decir, lo mismo pasó con Angulo, íntimo amigo del gobernador, a la cabeza del Poder Judicial. Ya hay un patrón de colonización por parte del Poder Ejecutivo del Poder Judicial. Es decir, que acá no estamos ante un supuesto que venga a romper con una regla. No, estamos ante el perfeccionamiento de un sistema que viene a blindar al poder, que viene a garantizar impunidad, y que, bueno, Dios quiera que el señor Delgado, nadie tiene la bola de cristal,
todas las luces rojas y de alarma se encienden, por eso nosotros impugnamos. Pero quién sabe si no termina siendo el héroe de la retirada quien termina desmontando este sistema. Dios lo ilumine. Yo creo concretamente, y para finalizar, es decir, a Schiaretti se le venía reclamando desde hace mucho tiempo de distintas entidades la designación del titular del Ministerio Público. Ha elegido a alguien extremadamente débil y sin capacidad para que el Ministerio Público siga siendo dirigido por Demel y por David. Bien. Yo comparto, Ricardo, tu punto de vista. Creo que la responsabilidad en este momento, como bien señalaba José, es de la oposición. No hay calidad democrática sin una oposición unida, a pesar de las enormes diferencias. Y acá sí quiero señalar la absoluta soledad de la coalición cívica, con la notable excepción de Encuentro Vecinal, Aurelio García Elorrio, que fuimos las únicas dos voces de los partidos políticos que en 2019 nos pronunciamos en contra de la designación de Luis Angulo. La verdad es que lamentablemente en ese entonces el Frente Cívico de Luis Juez tenía representación en la legislatura, lamentablemente lo apoyó. Sí. Yo tuve una reunión con ellos, traté de darles mi punto de vista, ellos tenían sus razones, yo les respeto, pero bueno, lamentablemente lo mismo pasó con el radicalismo y con el PRO, con lo cual nosotros esta batalla, junto con ustedes, con los periodistas independientes y honestos, que los hay muchos en Córdoba, gracias a Dios, estamos dando una batalla contra un coloso, pero la vamos a ganar. Las minorías de hoy son las mayorías del futuro. Si cayó Roma, va a caer Hacemos por Córdoba. Será antes, será luego, lo veremos algunos, no lo veremos, pero va a caer. El poder no es para siempre, ellos lo tienen que saber, y que los derechos de la gente están en juego. Estas no son cuestiones abstractas, no son cuestiones de políticos, ni de leguleyos. Estas cuestiones repercuten en la vida diaria de los ciudadanos. Eso lo tenemos que tener muy en claro. Gracias, Gregorio. Un abrazo grande.